El tema que me propongo abordar hoy es un tema de hoy, pero en realidad es un tema de futuro. Es el tema de los retos que plantea lo que llamaríamos la sociedad digital. Podemos hablar de mundo digital. Yo prefiero hablar de sociedad digital en la medida en que el mundo parece que remite a la idea de algo que está ahí fuera, que nos viene dado, la naturaleza, en tanto que lo digital lo ha creado el hombre, ¿no? Lo ha creado el hombre y tiene la peculiaridad de que incluso no es una cosa que nos la encontremos cuando salimos, la llevamos encima, la llevo yo ahora encima en este teléfono, ¿no? La llevamos algunos en la pulsera, en la tarjeta de crédito. Todo esto nos plantea unos retos muy importantes, unos retos de futuro sobre los que hay que reflexionar. Voy a empezar por un ejemplo que tiene que ver con la sociedad digital, pero que va más allá. Hay en Estados Unidos, desde el mandato de Obama, una iniciativa que se llama la Brain Initiative, la iniciativa sobre el cerebro, que, por cierto, hay un profesor español al que me honro conocer, Rafael Yuste, que está un poco llevándolo. Y este profesor y otros de su equipo han publicado en la revista Nature, la revista científica de las más prestigiosas del mundo, en el número de noviembre un artículo donde plantea el problema de los retos morales que plantean los avances. Estoy hablando ahora de la Brain Initiative, iniciativa del cerebro. ¿Qué tiene que ver con la sociedad digital? Bueno, tiene que ver que lo que están haciendo ahí es lo que llaman un mapeo del cerebro. Están buscando una interfaz entre el cerebro y el ordenador. De forma que simplemente compensar a alguien que tal vez, que es lo que lo están haciendo, ha sufrido una lesión en la médula, que es parapléjico o tetrapléjico, piensa algo, que quiere beber un vaso de agua y como no puede moverse, pero con un brazo artificial o un exoesqueleto, una especie de esqueleto externo, bebe. Simplemente compensarlo. Esto es formidable, maravilloso. Pero ¿qué plantea? ¿Qué retos plantea? Plantea oportunidades magníficas. Pero hay quien dice, bueno, a partir de este descubrimiento, de esta interfaz, aquí juega también lo que llaman la nanotecnología, ¿no? Un pequeñísimo implante en el cerebro puede hacer que nos coordinemos con el ordenador y con la inteligencia artificial. Y dice, quiero que me pongan un implante, yo que no tengo ninguna enfermedad, simplemente para potenciarme como persona, para ser más inteligente, probablemente no más inteligente, pero más capaz. También se piensa que puede servir para los combatientes, los soldados, o puede servir también para los drones. La conexión entre, he puesto el caso del cerebro, y esa conexión con el ordenador dotado de inteligencia artificial, que cuando lo aplicamos para curar enfermedades nos parece fantástico. Pero si nos planteamos que se trata de potenciar al ser humano, nos plantea retos. ¿Esto puede tener derecho a que le implanten esto cualquier persona? Si lo puede pagar, depende de si se puede pagar o no. ¿Habrá hombres potenciados y otros no potenciados? ¿Alguien podrá, con un implante de estos, una nanotecnología, acudir a un examen en la universidad o para un puesto de trabajo con el implante puesto? ¿O habrá que prohibir todo eso? Bueno, vemos que hay algunos
avances importantísimos de los que tenemos que disfrutar y aprovechar para curar enfermedades, pero plantea retos sobre qué humanidad queremos, ¿no? ¿Afecta a la igualdad? ¿Va a hacer personas diferentes? Unos se pueden pagar el implante, otros no. Y afecta también al modo en que actuamos. Ya hay, esto que les he contado no es inmediato, pero ya se han hecho experimentos que han demostrado que es posible que una persona simplemente con pensar quiere un vaso de agua, le ordena a ese brazo, a través de un ordenador, que beber. No es comercializable, no está desarrollado, pero es posible. Pero eso tardará un tiempo. Lo que no tardará ya un tiempo son otras cosas. Por ejemplo, hay un robot, inteligencia artificial, que se llama, es de IBM, ¿no? Watson. Watson como el detective este que ayuda, ¿no? No me acuerdo quién es el... Bien. ¿Es? Sherlock Holmes, sí, efectivamente, Watson. Pues Watson es capaz, con los historiales médicos de miles de personas de todos los hospitales de América o del mundo, en su día podrá ser del mundo entero, diagnosticar. Es decir, esta persona que tiene color pálido y que tiene fiebre y que tiene tensión y que le pasa esto y qué tal, hay que darle este tratamiento. La pregunta es, ¿qué tiene que hacer el médico? ¿Tiene que seguir lo que le dice Watson o tiene que hacer lo que él cree que tiene que hacer? Si alguien dice, hago lo que yo creo que tengo que hacer, pues probablemente no pase nada. Pero imaginemos que un día se le muere el paciente y le ponen una demanda y le condenan a pagar por imprudencia. ¿No puede ocurrir que a partir de ese momento todo el mundo haga lo que dice Watson? Pero Watson hemos descubierto también que es inteligencia artificial, tiene sesgos, tiene errores, tiene equivocaciones. Y entonces tenemos que diferenciar entre lo que son los datos, se habla también de minería de datos, hay que extraer los datos, y luego los datos hay que aplicarles un programa de inteligencia artificial sobre la base de un modelo, que es la aplicación, la creación de un algoritmo. Pero el algoritmo alguien lo está pensando en función tal vez de los datos estadísticos, pero tiene un modelo previo. Se ha descubierto que los algoritmos tienen sesgos. A lo mejor hay prejuicios raciales. En Estados Unidos se ha demostrado que hay algoritmos que tienen prejuicios raciales. Y el problema es que los datos tratados con inteligencia artificial nos dan información. Pero a partir de ahí sigue siendo, a mi juicio, la persona humana la que pone el conocimiento. Porque hay muchos datos que implican juicios morales, juicios de valor. ¿Qué es preferible? Y eso no nos lo da siempre la estadística, o aunque nos lo dé la estadística, a lo mejor hay que corregirlo, ¿no? Por tanto, hay que distinguir entre los datos, la información que nos da la enorme, valiosa, importante información que nos da la inteligencia artificial, y luego el conocimiento, que en el fondo sigue siendo humano, hay un aspecto de valor. Bueno, todo esto tiene que ver con que hay escuelas filosóficas en Estados Unidos y en otros sitios del mundo que hablan ya del transhumanismo. Ya el hombre no es lo importante, sino el transhumanismo es el hombre potenciado, el hombre fortificado. Otros hablan del posthumanismo, porque incluso hablan de que ya no son los hombres, sino que son las máquinas. No sé si ustedes han leído alguno un libro que ha tenido en Europa, yo creo en Estados Unidos, no sé si en Rusia, una enorme difusión de Harari, que se llama Homo Deus. Este Homo Deus llega en un momento dado a decir en el libro que la política ya sobra. Hay que meter en una máquina y con inteligencia artificial millones de datos
de economía, de crecimiento, de enfermedades, y que la máquina nos dirá lo que hay que hacer, prescindamos de los parlamentos. A mí me parece una pesadilla lo que dice este hombre. Yo en un reciente artículo que se va a publicar denuncio esa filosofía, ¿no? Una cosa es que la máquina nos dé datos que facilitan el gobierno, que los utilice, y otra cosa es que pensemos, como dice él en el libro en un momento dado, que votar republicano o demócrata, está hablando en Estados Unidos, es igual, porque es el producto de una reacción bioquímica del cerebro. Yo creo que no. Hay decisiones morales que no dependen de esa reacción bioquímica, ¿no? Bueno, pero cuando cuento esto es por decir, en este mundo de las nuevas tecnologías, en esta sociedad digital, hay quien piensa ya en ser superhombre, y esto plantea problemas serios desde el punto de vista del derecho a la igualdad. Hay quien piensa en que la política está superada, que deben ser las máquinas, la inteligencia artificial en máquinas, la que nos diga lo que tenemos que hacer. Y como estamos abocados a un mundo donde cada vez más necesitamos las nuevas tecnologías, el mundo digital, incluso esto que he dicho conectado al cerebro, pero en fin, sin necesidad de que esté conectado, como lo necesitamos, tenemos que ver cómo nos vamos preparando para qué mundo queremos. Porque tal vez no sea cosa de hoy ni de mañana, pero puede que sea del año que viene o del próximo lustro, o no mucho tiempo, que tengamos que tomar decisiones al respecto. Bueno, he pintado un mundo donde probablemente muchos pueden pensar que estos todos son fantasías, pero si ustedes ven humanismo, transhumanismo, verán que hay filósofos que están tratando de estos temas y hay que tomar una decisión personal porque esto tiene consecuencias también políticas. Dicho eso, me proponía aquí decir qué consecuencias tiene todo esto en la sociedad, en el mundo que está por venir, pero no muy lejano, en muchos campos, ¿no? El primero es la afección en la propia identidad, en el mundo del yo. En este artículo, la revista Nature del mes de noviembre de 2017, estos investigadores, que son básicamente médicos, físicos, químicos, en fin, de todo hay. Generalmente son gente que ha estudiado el tema del genoma, etcétera, etcétera. Plantean el tema de, bueno, estamos investigando en todo esto, pero hace falta que los políticos nos digan cuáles son los límites morales, ¿no? Y van detectando algunos problemas. Por ejemplo, esto que estamos haciendo del mapeo del cerebro nos plantea un problema de cara, pudiera llegar a ser que un Estado controle los cerebros de la gente que tiene eso, si es que todo el mundo tiene, ¿no? Podría ser que haya un hacker que se mete en el cerebro y condiciona, o que le esté dando información falsa, porque está cortando el interfaz entre el cerebro, el ordenador y la nube donde está la inteligencia artificial. ¿Podríamos estar manipulados? Y luego hay otros temas como, tal vez ustedes lo hayan experimentado, gente que ya está tan enganchada a las nuevas tecnologías, cuando va a ir de viaje, comprueba a través del propio móvil, hay aplicaciones, ¿por qué carretera tengo que ir? Yo en mi vida las decisiones, hombre, calculaba si una carretera podía estar muy llena de coches o no. Pero hay gente que ya ha perdido la capacidad de pensar, ¿no? Estamos haciéndonos hombres dependientes de los aparatos. Y en uno de los, en esta revista, llegan a decir que ellos han detectado cómo personas que han sido tratadas para curar la depresión con estímulos cerebrales, les confiesan al cabo de algún cierto tiempo que pierden la conciencia de quién soy yo. Pierden conciencia de la identidad. ¿En qué medida la interfaz nos puede hacer perder conciencia de quién soy yo e incluso de valores morales, qué está bien o qué está mal? Está bien lo que me dice la máquina que hay que hacer, pero uno ha perdido ya la identidad. Bueno, estos son problemas que plantea en esta revista Nature para decir, bueno, ¿y qué tenemos que hacer a este respecto? ¿Cómo tenemos que irnos comportando? ¿Cuáles son los límites? También plantean el tema de la
potenciación de los soldados en la guerra, el uso en conexión con drones o con lo que sea. Bueno, ese es primer aspecto, tal vez el que más afecta a la persona, a la identidad, sobre el que tenemos que empezar a tomar posición. Pero hay otros aspectos que tienen que ver con lo que es la relación entre la sociedad digital y la democracia, y también lo que es la sociedad digital y los derechos fundamentales, y la sociedad digital y el mercado. Todo esto empieza a ser afectado. Por tanto, la sociedad digital, que tiene sin duda enormes ventajas que hay que aprovechar, entraña algunos riesgos de los que tenemos que ser conscientes para ver cómo lo afrontamos y cómo lo resolvemos. Sociedad digital y democracia. Primer aspecto, ¿no? Bueno, la sociedad digital está afectando a la democracia. ¿En qué medida? Primero, está afectando a uno de los instrumentos más importantes que ha habido en la formación de la opinión pública libre, que es la prensa. La prensa está resultando mediatizada por la sociedad digital. Mucha gente ya no compra la prensa tradicional escrita, sino que lo ve en sus tabletas, ¿no? Y no solamente lo ve en tabletas prensa que está de prensa digital, sino que además está en redes sociales, ¿no? Y por tanto recibe información a través de redes sociales. ¿Qué efecto tiene esto? Bueno, para la prensa, el primer efecto que tiene es que pierde lectores, pierde capacidad de financiarse porque tiene menos publicidad, y sin embargo la gente encuentra que hay informaciones en redes sociales que el problema que plantea es que el intermediario entre la realidad de lo que pasa y lo que conocemos, que antes era la prensa, los medios de comunicación, ahora somos todos. Todos podemos ser reporteros, ¿no? Si ahora sale aquí un volcán, ¿no? Pues con las máquinas, con los teléfonos, damos al mundo a conocer que ha salido aquí un volcán, ¿no? Somos reporteros, ¿no? Eso tiene ventajas. Ventajas porque a veces damos cuenta de informaciones importantes. También damos cuenta de informaciones que son tonterías, ¿no? Pero en conjunto damos información, pero es una información no elaborada, ¿no? Es una masa de información que puede ser desinformación, ¿no? Y sobre todo, cuando ligado a la información aparece opinión, la opinión es importante porque la damos todos y cada uno de nosotros en un tuit. Sea Trump o sea quien sea, damos información y opiniones, ¿no? Más o menos valiosas. Pero en medio del tumulto, de la enorme cantidad de opiniones, uno no distingue ya, porque si uno compra un periódico de referencia, no sé, El País, el New York Times, el Washington Post o The Guardian en Inglaterra, pues más o menos se fía, le parece que son de fiar, pero cuando uno lee noticias que vienen de no se sabe quién, es posible que esa noticia acabe creando opinión. En todo este asunto de Trump, que ustedes habrán leído, el problema de esa distorsión que se produce porque Facebook llega a un acuerdo con Cambridge Analytics, esta sociedad que a los que están con Facebook les pregunta si quieren participar en un experimento, no sé si les dan alguna pequeña retribución o compensación, un regalito, y hay 300.000 americanos que dicen que sí. Y a partir de esos 300.000 que dan su consentimiento, llegan a coger los datos de 90 millones de americanos. ¿Pero qué datos? Datos de los like, me gusta, no me gusta, conversaciones, opiniones. Y con todo eso, y con inteligencia artificial, empiezan a mandarle, según parece, correos, informaciones, noticias, a cada uno en función de su perfil concreto. Este que es anti-Trump, pero que es pro-Hillary Clinton, le empiezan a contar cosas en contra de Hillary Clinton, pero no a favor de Trump, pero sí en contra de Hillary. El otro que ya está a favor de Trump le confirman que es fantástico.
a base de noticias que las hacen robots falsos, ¿no? Direcciones falsas, los bots. Bueno, resulta que una elección ha podido ser manipulada, ¿no? La sociedad digital está manipulando la democracia. Y la prensa escrita, que era el medio tradicional de consolidar una cierta garantía de verdad, empieza a perder su papel y el papel lo van adquiriendo las redes sociales. Supongo que saben ustedes que en este momento entre las 10 sociedades más importantes de la bolsa de Estados Unidos, antes eran las constructoras, las de seguros, los bancos, ahora no. 7 de las más importantes son tecnológicas. Es Facebook, es Amazon, es Google, es Microsoft. Bueno, esto es un cambio de paradigma, ¿no? ¿Por qué? Porque los datos, el oro negro, algunos le llaman, hoy son los datos. No los datos brutos que nos marearían, sino esos datos tratados con inteligencia artificial. Pero claro, cuando vemos que estos datos tratados con inteligencia artificial pueden revelar a alguien hasta nuestras preferencias y hacer que haya gente que le dirigen unos mensajes falsos que le ratifican en sus opiniones o le hacen dudar de las propias opiniones. Yo recuerdo haber leído en los días de la campaña electoral en Estados Unidos, creo que en un momento dado se presenta en una pizzería en Washington un individuo con un fusil. Ahí, como saben, las armas son libres y de ahí probablemente las masacres, ¿no? Se presenta en la pizzería porque piensa que esa pizzería es propiedad de Hillary Clinton y donde se hace pues trata de niños, pederastia, porque hay redes sociales que mandan desde diversos puntos de vista la misma noticia, porque tal, se ha cogido, no una noticia que da una misma persona, sino 20 personas que van comentando y aquel hombre explota y va allí. Bueno, demuestra cómo podemos manipular. Esto está afectando a la democracia. Es un dato, ¿no?, incidental, probablemente también en las elecciones, en el Brexit se dice que también. También ha habido esa influencia, también en Cataluña, en el problema que tenemos en Cataluña. Bueno, está afectando entonces a la democracia y a la capacidad de creación de una opinión pública libre por una prensa responsable. Bueno, es un reto que tenemos, por tanto, que afrontar. Ese es un primer aspecto. El segundo aspecto que afecta a la democracia. La sociedad digital ha creado lo que en ese modelo, en buena parte ideal, que es Atenas, la ciudad Atenas, la ciudad griega, es el modelo de lo que se llamaba el ágora, el lugar donde se reunía la gente para deliberar en una democracia asamblearia, ¿no? Siempre ha habido un debate acerca de qué es mejor, la democracia asamblearia, donde cada uno de los miembros decide, o la democracia representativa, donde uno elige a sus representantes y estos son los que toman decisiones, llegan a transacciones o acuerdos, ¿no? Claro, la democracia ateniense, el ágora ateniense, es impracticable en países con millones de habitantes, ¿no? Y el sistema es la democracia representativa. Pero de repente la sociedad digital ofrece la posibilidad de tener una especie de ágora, porque no hace falta el espacio que hace falta, una plaza pública muy grande y la oportunidad de reunir a gente, está superada porque podemos en una red social hacer cosas, intercambiarnos opiniones, ¿no? Esto tiene unos usos enormemente importantes e interesantes. Por ejemplo, en Estados Unidos, en la época de Obama, bastaba, me parece que eran 100.000 firmas recogidas en estas redes sociales que le decían a un secretario de Estado, un ministro, tiene que contestarnos acerca de qué está pasando con tal cosa. Y el ministro estaba obligado a dar una respuesta. O sea, no era un parlamentario el que le pregunta al gobierno qué hace, sino es la gente
cuando hay un número suficiente de personas, la que a través de la red social tiene la capacidad de interpelar y obliga a contestar a los representantes políticos. También uno de los temas que preocupa en España y Europa es el tema de la transparencia, que la gestión pública sea conocida por todo el mundo, ¿no? La transparencia es un valor muy importante y entonces la gente le obligan a los ayuntamientos, a todos los organismos públicos a dar información. Pero esto no está funcionando muy bien, porque hay mucha información, pero cuando la información no está organizada es como no información, es desinformación. Pero hoy día con inteligencia artificial se puede poner información con programas que le permitan decir, bueno, por ejemplo, este ayuntamiento, esta municipalidad, hace más cosas que otra vecina, hace más cosas este equipo político que el equipo anterior. En fin, puede haber comparaciones que permitan interpretar, no que a uno le den miles, millones de datos, sino que los compare para poder valorar lo que se está haciendo. Bueno, pero el tema, hay mejoras enormes que puede dar la sociedad digital para mejorar la democracia, pero hay también un riesgo que estos foros, estas ágoras virtuales, están teniendo mucho éxito a la hora de unir a gente que está de acuerdo en cosas que se están haciendo mal, pero a veces son incapaces de ponerse de acuerdo en un programa alternativo. ¿Qué solución se da, no? Bueno, pues esto es un riesgo que está de alguna manera afectando a la democracia representativa por medio de una democracia, diríamos, populista a veces, donde los aspectos críticos son los que salen. Cuanto más barbaridades aparezcan en un sitio, más lectores tienes, es más trending topic que si se dice una cosa más pensada, y por tanto ahí tenemos un tema también que afecta a la democracia y hoy día se habla del tema del populismo. Otro aspecto importante tiene que ver con la cuestión relativa, he dicho también como la democracia y los big data, ¿no? El tratamiento masivo de enormes datos permite pues eso, que esa empresa Cambridge Analytica dirija una propaganda personalizada políticamente a cada persona en función de lo que sabe que ha hecho con sus likes, sus opiniones vertidas en redes sociales, etc. Pero hay también otros aspectos. ¿En qué medida el mercado, que es diferente de la política, de la democracia, pero está muy ligado? Hace mucho tiempo ya, cuando se hizo la cuestión de el derecho a la competencia, la legislación antitrust en Estados Unidos y en otros sitios, se pensaba que unas grandes corporaciones monopolistas que detenten un gran poder económico son un riesgo para la democracia, no solamente para que haya competencia, para que haya mercado, sino para la democracia misma, porque acaban, en fin, difuminando la capacidad de los gobiernos de hacer lo que quieren en representación de sus ciudadanos. Y en un mercado que además es mundial, esto tiene también enorme importancia. Hace poco, pondré un ejemplo, en España, el año pasado, pusieron una sanción a Google en España. ¿Por qué? Porque Google tenía un servicio que era un comparador de precios. Google Shop se llamaba, ¿no? La tienda de Google hacía un comparador. Y en ese comparador, las cosas que vendía Google siempre eran más baratas que las cosas del resto, de forma que era un comparador manipulado. Estaba engañando. Por consiguiente, le ponen una multa. Bueno, está distorsionando el mercado. Ustedes piensen que ahora estas grandes empresas que he dicho que son las 7 más importantes de entre las 10 primeras de Estados Unidos, son las más importantes por el valor de la información que tienen, por los big data que tienen y que tratan, y que hacen precisamente en función de esos datos que tienen, son capaces de, bien sea de venderlo a terceros y obtener un valor, obtener un precio, bien sea de aprovecharlo en favor suyo, como es el caso que he dicho de Google. Claro, si el mercado queda distorsionado, si no hay competencia, si unos juegan con ventaja con respecto a otros, bueno, eso no solamente afecta al mercado, afecta también al final a la vida política. Por tanto,
La sociedad digital, hemos visto que afecta al individuo, a sus valores morales, a su identidad, a su responsabilidad, el caso de los médicos que antes he dicho, afecta a la democracia, a los medios de comunicación, a la idea de democracia representativa, puede afectar también al mercado y a través del mercado también poner en duda la propia democracia, ¿no? Y afecta también, hay que decirlo, de alguna forma a los derechos fundamentales. Dediqué ahora una buena parte del tiempo que me resta, no sé cuánto tiempo, porque tendrá que haber coloquio. ¿Sí? ¿Cuánto? 5 minutos. Afecta también a derechos fundamentales, ¿no? Bueno, por supuesto, afecta al derecho a la intimidad. Ya saben que en Europa se ha sido muy sensible al tema de los derechos fundamentales y en concreto a la intimidad, llevado a un estadio superior con lo que un nuevo reglamento, una nueva ley europea, que es el Reglamento de Protección de Datos, que acaba de entrar en vigor hace unos cuantos días. El día 25 de mayo ha entrado en vigor una nueva ley en Europa que consagra algunos derechos que se entiende que quedan afectados por la sociedad digital, ¿no? Uno de los derechos es, el año pasado tuve ocasión también de hablar, yo creo, de él, es el derecho al olvido, ¿no? El derecho al olvido, para que vean un ejemplo claro, aquí se planteó precisamente en España con un ciudadano español que resulta que no diré su nombre porque él quería ser olvidado y ahora se ha hecho famoso y entonces todo el mundo sabe el nombre, pero en fin lo diré porque ya es conocido, es el señor Costeja. Este era un ciudadano que hace 15 años había salido un anuncio de que subastaban su piso porque tenía deudas y no las había pagado. Bueno, aquello se arregló hace 15 años, pero después, 15 años después, el señor Costeja se entera de que no puede hacer negocios, porque a veces que va a hacer un negocio con un socio, con algo, la gente se entera que no paga. Y entonces él no sabe bien qué es hasta que un amigo le dice, mira, no pagan porque todo el mundo sabe que tú no pagas, no acaban de hacer negocios contigo porque tú no saben que no pagas. Dice, pero bueno, es que eso fue un incidente en mi vida, un tema matrimonial creo que fue. Y entonces se presenta a la Agencia de Protección de Datos Española y le dice a Google, tiene usted que retirar del buscador la palabra Costeja. De forma que cuando aparece esa palabra, usted, ese buscador, la araña que busca, no detecte Costeja, porque si no siempre salía que este señor había embargado un piso y lo habían vendido porque no pagaba. Eso da lugar a un pleito que acaba en una sentencia del 13 de mayo de 2014 del Tribunal de Justicia de Luxemburgo, que dice que tiene que quitar del buscador esa palabra. Bueno, no entraré en los detalles técnicos, la complejidad, pero eso se ha llevado ahora a este reglamento. Ya no es la opinión de un tribunal, es la opinión de la ley, del reglamento en el que ha reconocido el derecho al olvido, que llama. Pero hay un tema también que se ha metido aquí, que es la cuestión de los perfiles. Tampoco hoy día se pueden tomar decisiones con base en perfiles de acuerdo con este reglamento. ¿Qué quiere decir el perfil? Quiere decir que con base en miles de historiales de personas se puede llegar a la conclusión de que una persona que nació en un barrio más o menos marginal de cualquier ciudad, que sus padres estaban separados, que les pegaban y que fueron a no sé qué instituto concreto y que además este hombre tuvo algunas multas de tráfico, el perfil dice que esa persona no debe ser contratado como trabajador. Entonces, ¿qué dice el artículo 22 del reglamento? No se puede tomar una decisión con base solo en perfiles. A mí lo de esto con base solo en perfiles me inquieta un poco, pero bueno, ya es un avance, porque obliga a pensar, bueno, por lo menos ya se detecta que el perfil puede tener un sesgo, ¿no? Pero esto nos plantea un tema nuevo, ¿no? Hemos hablado siempre de la igualdad. No se permiten discriminaciones por razones de sexo, edad, orientación sexual, ideas políticas, religiosas. Son discriminaciones. Pero ahora la discriminación, observen que no es por todo esto, es por el perfil.
Una persona en la que el perfil dice que tiene un 40% de posibilidades de no ser un buen trabajador, tiene un 60% de ser un buen trabajador. Y por un pronóstico, con base a un algoritmo que puede tener sesgos o no, le estamos discriminando. Nos plantea un reto, ¿no? La inteligencia artificial, la sociedad digital, plantea nuevos retos a los que tenemos que hacer frente. El Reglamento Europeo, que acaba de entrar en vigor, detecta el problema. No estoy muy seguro si le acaba de dar la correcta solución, porque no excluye que pueda haber perfiles. Lo que único que dice es que no siempre puede ser ese el único criterio. Pero bueno, es posible que con una simple entrevista diga, bueno, pues muy bien, no ha sido el único criterio, porque hemos aplicado un perfil y, además, una entrevista y hemos dicho que no le contratamos. Como ven ustedes, empiezan a aparecer nuevos retos en todos los campos, ¿no? También en el campo, en el ámbito de los derechos fundamentales, este es uno probablemente de los más graves, ¿no? Y esto, el nuevo reglamento lo trata de solucionar diciendo, bueno, cuando hay perfiles y a alguien le preguntan, ¿usted dónde ha nacido? ¿Y en qué instituto estudió? ¿Y qué multas de tráfico tiene? Uno puede contestar ingenuamente todo lo que le están preguntando y dice, no, no. Le tienen que decir primero, oiga, la información que le estamos pidiendo tiene como objeto aplicarle un perfil en el cual el instituto en el que usted estudió, la historia de su familia, las multas de tráfico, etcétera, pueden ser relevantes. Otro problema que plantea tiene que ver con decisiones que tomamos, por ejemplo, en punto a la contratación de seguros, ¿no? Si un seguro con base a los datos teóricamente debían ser anónimos porque son datos personales, pero empieza uno a contar datos que con base a inteligencia artificial deducen que uno tiene tal riesgo concreto de tener o no una enfermedad, pues al final el seguro hemos acabado con él, porque el seguro se basa en no sabemos si vamos a tener enfermedades o no, nos aseguramos. Igual no tenemos nunca ninguna y somos paganos toda la vida, pero igual tenemos y entonces los demás solidariamente nos van a ayudar, ¿no? Pero si todo eso lo empezamos a exigir a cada uno que nos diga los datos concretos de su situación de salud, de cosas de las que se deducen los riesgos que tenemos, pues hemos acabado con aspectos que tienen mucho que ver con datos de nuestra democracia, de nuestra libertad, de nuestra solidaridad. Bueno, estos son las reflexiones que quería transmitirle, no sé si me he pasado un poco de tiempo, para significar que en absoluto podemos prescindir de la sociedad digital, porque son enormes las posibilidades que tenemos, que nos va a proporcionar. Pero atención, porque nos exige, de alguna forma, una nueva reflexión sobre qué idea tenemos acerca del hombre y de su libertad, y también de la solidaridad. Y tenemos que empezar a prepararnos acerca de todas estas cuestiones que van a ser decisivas. Algunas están en este reglamento de protección de datos, pero otras las hemos visto estos días con el tema de la campaña de Trump, quién le ha ayudado, quién no le ha ayudado, etcétera. En fin, un nuevo panorama, unos nuevos retos que nos plantean que son disruptivos, que es una ruptura con lo que estamos acostumbrados y para lo que tenemos que empezar a prepararnos. Pues nada más y muchas gracias por su atención.